Saludos opositores, sean bienvenidos a un nuevo videoesquema de Opositates, donde, en esta ocasión, vamos a repasar los aspectos fundamentales de los cargos y mandatos tanto de las instituciones españolas como de las instituciones europeas. Como siempre, recuerden que dejamos en la descripción del vídeo enlaces que os serán de interés para vuestras oposiciones. Y bien, empecemos con el estudio, en primer lugar, dentro de los cargos de las instituciones españolas, con las Cortes Generales, que como saben, se dividen en dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. Vamos con el Congreso de los Diputados. En cuanto al presidente, la duración de su mandato equivale a la legislatura del Congreso que lo eligió. Para su elección, lo elegirá el Pleno del Congreso, en mayoría absoluta en primera votación y en segunda votación por mayor número de votos entre los dos candidatos más votados. En cuanto a los requisitos para ser presidente del Congreso, se le exige ser miembro de la Cámara. En cuanto a los vicepresidentes y secretarios, se elegirán a 4 vicepresidentes y 4 secretarios. Su duración en el cargo sería, al igual que en el caso del presidente, la legislatura que los eligió. Para su elección, lo elige el Pleno del Congreso, de forma simultánea. Cada diputado escribe un nombre en la papeleta, y serán elegidos los 4 que obtengan mayor número de votos. En cuanto a los requisitos, se le exige ser miembro de la Cámara. Vayamos ahora con el Senado. Para su presidente, la duración vendría marcada por la legislatura. Para su elección, lo elige el Senado, con mayoría absoluta en primera votación y en segunda votación por mayor número de votos entre los dos candidatos más votados. Tiene el requisito de ser miembro de la Cámara. En cuanto a los vicepresidentes y secretarios, la duración del cargo equivaldría a la legislatura. El Senado elige a 2 vicepresidentes y 4 secretarios. Se elegirán por el Pleno, de forma simultánea por un lado los vicepresidentes y por otro los secretarios. Para los vicepresidentes, cada senador escribe un nombre en la papeleta, y serán elegidos vicepresidentes los 2 con mayor número de votos. Y para los secretarios, cada senador escribe 2 nombres en la papeleta, y serán elegidos secretarios los 4 con mayor número de votos. Como requisito para ser elegido, sería ser miembro de la Cámara. Veamos ahora el cargo del Defensor del Pueblo. En primer lugar, la duración de su mandato sería de 5 años. Para su elección, el procedimiento está regulado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril del Defensor del Pueblo. Será elegido por las Cortes Generales. En primer lugar, se designará una comisión mixta, que propondrá al candidato o candidatos. La comisión alcanzará sus acuerdos por mayoría simple. Propuesto el candidato, se convocará en el plazo no inferior de 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. De no alcanzarse la mayoría necesaria para la nueva propuesta de la Comisión, bastará con la mayoría de 3/5 en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Para su nombramiento, los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo. Por último, en cuanto a los requisitos para el cargo, se exige ser español, mayor de edad y encontrarse en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Vamos ahora con el estudio de los cargos del Gobierno, empezando por el presidente del Gobierno. En cuanto a la duración del cargo, equivale a la legislatura. Para su elección, lo elige el Pleno del Congreso de los Diputados, en primera votación por mayoría absoluta y en segunda votación, que tendrá lugar 48 horas después, por mayoría simple. El presidente del Gobierno será nombrado por el Rey, y en cuanto a los requisitos para el cargo, serían ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015. En cuanto al vicepresidente, la duración del cargo equivale a la legislatura. El vicepresidente o vicepresidentes será elegido por el presidente del Gobierno y nombrado por el Rey, debiendo cumplir los mismos requisitos para el cargo que el presidente. Por último, en cuanto a los ministros, la duración del cargo equivaldría a la legislatura.
serán elegidos por el presidente del gobierno y nombrados por el rey, debiendo, igualmente, cumplir los mismos requisitos para el cargo que el presidente. Vamos ahora con los cargos del Tribunal de Cuentas, viendo en primer lugar los consejeros de cuentas. La duración del cargo sería de 9 años. Para su elección se elegirán a 12 consejeros de cuentas, 6 de ellos por el Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5, y 6 miembros por el Senado, por mayoría de 3/5 también. En cuanto a los requisitos, serán elegidos de entre censores del Tribunal de Cuentas, censores jurados de cuentas, magistrados y fiscales, profesores de universidad y funcionarios públicos pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles, y todos ellos de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional. En cuanto al presidente del Tribunal de Cuentas, su duración en el cargo será por 3 años. Será elegido por el Pleno del Tribunal de Cuentas y nombrado por el Rey. Y como requisito, deberá ser elegido de entre los consejeros de cuentas. En cuanto al fiscal jefe, que deberá ser miembro del Pleno del Tribunal de Cuentas, su elección será por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, previo informe del Consejo Fiscal. Y como requisito, pertenecer a la categoría primera. Veamos ahora el Poder Judicial, estudiando los cargos del Consejo General del Poder Judicial, empezando por los 20 vocales. Para su duración en el cargo será de 5 años y no podrán ser reelegidos. En cuanto a su elección y requisitos, cada una de las cámaras, Congreso y Senado, elegirá por mayoría de 3/5 a 10 miembros. 4 entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión, y 6 correspondientes al turno judicial. En cuanto a los 12 miembros del turno judicial, 6 del Congreso y 6 del Senado, cualquier juez o magistrado en servicio activo podrá presentar su candidatura siempre que aporte el aval de 25 miembros de la carrera judicial o el de una asociación judicial legalmente constituida. En su elección deberá respetarse la siguiente proporción: 3 magistrados del Tribunal Supremo, 3 magistrados con más de 25 años de antigüedad en el cargo, y 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Por último, para el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los nombrará el Rey. En cuanto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez será el presidente del Tribunal Supremo, su duración en el cargo será por 5 años, coincidiendo con el Consejo que lo haya elegido, y podrá ser nombrado y elegido por una sola vez más para un nuevo mandato. Para su elección, lo elige el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de 3/5. Será nombrado por el Rey. Y, en cuanto a los requisitos, serían ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. Por último, en cuanto al vicepresidente del Tribunal Supremo, la duración del cargo sería de 5 años. Será elegido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y nombrado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta. Y, como requisitos, serían tener la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser presidente de sala del mismo. Veamos ahora el Fiscal General del Estado. Su duración en el cargo sería de 4 años. Para su elección, lo elegirá el Gobierno previo informe del Consejo General del Poder Judicial y será nombrado por el Rey. Como requisitos, estaría ser jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Por último, veamos los cargos dentro del Tribunal Constitucional. En primer lugar, miembros del Tribunal Constitucional. Su duración en el cargo será de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Para su elección, se elegirán a 12 miembros, de la siguiente forma:
4 miembros por el Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5. 4 miembros por el Senado, por mayoría de 3/5 entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 2 miembros por el Gobierno y 2 miembros por el Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de 3/5. Serán nombrados por el Rey y, entre los requisitos, deberán ser magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. En cuanto al presidente del Tribunal Constitucional, para la duración del cargo será de 3 años y podrá ser reelegido por una sola vez. Su elección se realizará por el Pleno del Tribunal Constitucional, por mayoría absoluta en primera votación y en segunda votación por mayor número de votos. En caso de empate, habrá una tercera votación, por mayoría de votos, y, en caso de nuevo empate, será elegido presidente el de mayor antigüedad en el cargo, y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por el Rey, y, como requisito, deberá ser miembro del Tribunal Constitucional. Por último, en cuanto al vicepresidente, la duración en el cargo será de 3 años, y será elegido por el Pleno del Tribunal Constitucional, por el mismo procedimiento que el presidente. Será nombrado por el Rey, y como requisito deberá ser miembro del Tribunal Constitucional. Bien, vayamos ahora con el estudio de los cargos y mandatos de las instituciones europeas, empezando por el Parlamento Europeo. En cuanto al presidente del Parlamento Europeo, la duración en el cargo será por 2 años y medio. Para su elección, se realizarán hasta 3 votaciones, donde será elegido el candidato que obtenga la mayoría absoluta. Si ningún candidato la obtiene, se hará una cuarta votación, donde se elegirá el que obtenga el mayor número de votos de entre los 2 candidatos más votados. Y, finalmente, en caso de empate, será elegido el candidato de mayor edad. En cuanto a los requisitos para el cargo, deberá ser eurodiputado y tener el respaldo de un grupo parlamentario o de 38 eurodiputados. En cuanto al defensor del pueblo europeo, la duración en el cargo será por toda la legislatura del Parlamento Europeo, 5 años, y su mandato será renovable. En cuanto a su elección, lo elegirá el Parlamento Europeo por mayoría de votos. Y, en cuanto a los requisitos, se le exige que tenga la ciudadanía de la Unión Europea, que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, y que ofrezca plenas garantías de independencia y reúna las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales, o posea experiencia y competencia notorias para el ejercicio de las funciones de defensor del pueblo. Veamos ahora los cargos del Consejo Europeo. Para el presidente del Consejo Europeo, su duración en el cargo será por 2 años y medio, renovable una sola vez, y su elección la realizará el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Veamos ahora los cargos de la Comisión Europea, empezando por el presidente de la Comisión. Su duración en el cargo será por 5 años. Para su elección, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo por mayoría cualificada un candidato, y el Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría simple. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento. Vamos ahora con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Su duración en el cargo será por 5 años, y, en cuanto a su nombramiento, lo realizará el Consejo Europeo por mayoría cualificada, con la aprobación del presidente de la Comisión. Por último, veamos los comisarios, que serían 27 incluyendo al presidente, y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En cuanto a su duración en el cargo, sería de 5 años. Para su elección, el Consejo, de común acuerdo con el presidente de la Comisión, adoptará la lista de los demás miembros de la Comisión. El presidente, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. La Comisión será nombrada por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. En cuanto a los requisitos,
Los miembros de la comisión serán nacionales de los Estados miembros elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia. Por último, repasemos los cargos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, dentro del Tribunal de Justicia veremos los jueces, que serían uno por cada país miembro. Serán elegidos para un mandato de 6 años, que se renovarán por mitades cada 3 años, y podrán ser reelegibles. Para su elección, se realizará de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, tras consultar al comité al que se refiere el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En cuanto a los requisitos, se elegirán entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia. En cuanto al cargo del presidente y del vicepresidente, para su duración en el cargo será de 3 años renovable. Y en cuanto a su elección, lo eligen los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En referencia a los abogados generales, que serán 11, su duración en el cargo será por 6 años, que se renovarán por partes cada 3 años y podrán ser reelegibles. Para su elección se efectuará de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros tras consultar al comité al que se refiere el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y en cuanto a los requisitos, se elegirán, al igual que para los jueces, de entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia. Y veamos por último el Tribunal General. En cuanto a los jueces, el artículo 254 del Tratado de Funcionamiento estipula que el número de jueces será fijado por el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, a partir del 1 de septiembre de 2019, establece que estará compuesto por 2 jueces por Estado miembro. Para su duración en el cargo será por 6 años, y se renovarán por partes cada 3 años, y podrán ser reelegibles. En cuanto a su elección, se realizará de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros tras consultar al comité al que se refiere el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En cuanto a los requisitos, se elegirán entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales. Y, en cuanto al presidente y vicepresidente del Tribunal General, su duración en el cargo será por 3 años renovable, y lo elegirán los jueces del Tribunal General. Bueno amigos, hasta aquí este repaso a los cargos y mandatos de las instituciones tanto españolas como europeas. Esperamos que os sea de utilidad. Suscríbanse al canal para estar atento cuando subamos nuevos vídeos esquemas y visiten los enlaces de interés que dejamos en la descripción. Y sin más, un saludo y hasta la próxima.